La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a la hora de Maquiavelo. Bueno, primero quiero recomendarte la nota que escribí la semana pasada para Infobae, que es en realidad un tema que veníamos hablando en los últimos dos programas de la hora de Maquiavelo, porque ya solo las pymes pueden salvar al capitalismo en Argentina, en donde, bueno, te explicaba esto de que Cambiemos está prácticamente imposibilitado de hablar de economía, ya lo dijimos muchas veces, hasta que no haga una profunda autocrítica de por qué llegamos a que volviera el peronismo. Bueno, podrá hablar de muchas cosas, pero no tendrá la credibilidad para hablar de economía. Y por supuesto que si lo hiciera, el presidente Fernández podría mandarlos a lavar los platos, ¿no? Y te explicaba por qué las grandes empresas tienen muy poca credibilidad, lamentablemente en la Argentina, y que quizá son las pymes y los emprendedores los que puedan rescatar en estos momentos en donde no sabemos si vamos o no vamos hacia Venezuela, el capitalismo en Argentina. Pero bueno, qué semana impresionante que tuvimos, dramática que tuvimos, que anticipa lo que va a venir, que va a ser probablemente, lamentablemente, mucho más complicado. Nos enteramos exactamente horas después de haber grabado la hora de Maquiavelo la semana pasada, esta noticia de que finalmente Argentina va a perder como mínimo, otros 3.000, quizá 4.000, quizá 5.000 millones de dólares por la bestial, innecesaria expropiación de las acciones de YPF en manos de Repsol. Recordemos que Argentina ya le había pagado, el ministro de Economía Kicillof de aquel entonces, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, había dicho que no solamente que no le íbamos a tener que pagar nada a Repsol, sino que Repsol nos iba a pagar a nosotros. Bueno, Kicillof, ministro de Economía en aquel entonces, le terminó pagando lo que sería un total de casi 10.000 millones de dólares, que es más o menos 5 veces lo que vale hoy la petrolera argentina, 5 veces lo que vale hoy la petrolera argentina, pero Cristina Kirchner decidió no pagarle en ese momento a Grupo Petersen, la familia Eskenazi, su 25%. Recordemos, Carlos Pañi lo describió magistralmente en su columna la semana pasada, cómo fue el proceso por el cual Néstor Kirchner obligó a los españoles a regalarle el 25% de las acciones a Eskenazi, que claramente era su amigo, testaferro, llámalo como quieras, para participar en, digamos, una suerte de vaciamiento de YPF. Cristina, por algún motivo, se enojó con Eskenazi en ese momento y lo dejó con las manos vacías. Eskenazi ahora fue a juicio y una jueza, Loretta Preska, ahí en Nueva York, el mismo juzgado del famoso Tomás Griesa, que ya murió, bueno, terminó decidiendo que ese juicio se va a sustanciar en Nueva York. Y ahora viene lo más curioso, ¿no? Lo más curioso, y es, para poder Argentina ganar ese juicio, Argentina tendría que poder sentarse ante la jueza, o el defensor de Argentina, y decirle, miren muchachos, esto fue una operación fraudulenta, fue un asalto que se le hizo a los españoles para que le dieran a un amigo del entonces expresidente Néstor Kirchner, o presidente Néstor Kirchner, 25% de las acciones de YPF. Por lo tanto, no habría necesidad de pagar. Bueno, imagínate, encima está Zanini, que fue uno de los autores de todo eso, está hoy como procurador general, que es el hombre que tendría que defender a la Argentina. Obviamente que el mejor negocio de los Kirchner va a ser callarse la boca y perder. Así que
otros tantos miles de millones que nos cuesta estas expropiaciones, después vamos a hablar de Vicentín, estas expropiaciones a la Argentina. Pero acá, a la hora de Maquiavelo, lo que le interesa es la comunicación, en el fondo, la verdad, chapó, fascinante, del grupo Petersen. Porque el grupo Petersen, los Eskenazi, han logrado, han estado en los cuadernos, han estado en todas, porque obviamente el grupo Petersen, los Eskenazi, han hecho muchos negocios con el kirchnerismo. Sin embargo, en parte gracias a la brillante labor de su director de institucionales, que es un señor que se llama Adrián Kochen, ha logrado pasar por debajo de todos los radares políticos, judiciales. Vos fíjate, empresas, yo te diría, importantísimas como la Argentina, como Techint, Los Roca, el Grupo Rollo, que ahora Aldo Rollo va a juicio oral, todas han terminado mal con el tema, por ejemplo, de los cuadernos y otros escándalos de corrupción. Sin embargo, el Grupo Petersen ha salido airoso, digamos, voló por debajo de los radares judiciales, políticos, por debajo de los radares de todos los escándalos mediáticos, bueno, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, donde va a haber que darle un montón de plata, porque es cierto que el juicio lo lleva un fondo que se llama Braford, al que le vendió, digamos, su juicio Eskenazi, pero va asociado con se habla de un 30% de lo que se va a sacar. O sea que si terminamos pagando 3.000 millones de dólares, 1.000 millones se lo va a quedar Eskenazi, con lo cual los Eskenazi, habiendo pasado debajo de todos los radares, se van a convertir probablemente en los empresarios más adinerados de la Argentina. Así que, como tenemos maquiavelitos para el grupo Eskenazi, los vamos a pedir al señor director Diego Mizrahi. Adelante. Y fueron cinco los maquiavelitos. A ver, si estos no son 5 maquiavelitos, ¿para qué están los maquiavelitos? Los Eskenazi esquivaron magistralmente todos los radares y lograron, bueno, convertirse, por supuesto, en, yo te diría hoy, los únicos empresarios exitosos de la Argentina. Bueno, aplausos. Pero, a ver, ¿qué pasó? Nos enteramos de este juicio contra la República Argentina en Nueva York el viernes de la semana pasada, y a las 72 horas no aprendimos que expropiar empresas es malo en todo sentido, desde el punto de vista económico para los argentinos, porque todas las empresas nacionalizadas les cuestan a los argentinos fortunas. Pensemos en aerolíneas, pensemos en Río Turbio, que nadie se fija, está debajo del radar también. Río Turbio es una gastadera de dinero de los argentinos que no tenemos. Estamos pasando ya el 40% de pobreza y, sin embargo, lo hicimos de nuevo. El presidente anunció el intento, o por lo menos la intención, de expropiar Vicentín, una empresa en concurso de acreedores, porque tomó mucha deuda de Banco Nación, especialmente de muchos otros lugares, del Banco Mundial, por ejemplo, también. Bueno, sorprendió a todo el mundo con una medida que no se esperaba de Alberto Fernández, sino que uno se la imaginaba más bien de la Cámpora. Evidentemente, Argentina no aprendió. Esto va a ser nuevamente un mal negocio. Después, finalmente, daría la sensación, después de las expresiones contrarias de Roberto Labaña, de que quizás el gobierno no tenga todos los votos necesarios en la Cámara de Diputados y quizá por eso, inteligentemente, Alberto Fernández está viendo otras alternativas que podrían no incluir la expropiación. Pero esto es una muy mala señal. ¿Por qué? Porque en el mundo, y en Argentina también, seguimos esperando el plan económico para ver si vamos a Venezuela o vamos a Uruguay, por lo menos, no quiero decir Alemania, pero una cosa así.
afuera, como no ven el plan económico, miran lo que los argentinos hacen o lo que el gobierno argentino hace. Y bueno, a falta de ese plan económico, la señal que se dio con la expropiación de Vicentín, tenemos que tener en cuenta que después de la cuarentena, que no sabemos cuándo va a terminar, va a haber muchos más vicentines. Y que podría todo terminar así. Con lo cual, afuera lo que se dicen, mira muchachos, arreglen o no arreglen el tema de la deuda, yo por las dudas saco el pie del acelerador, Argentina quedó en el olvido. Y también para los propios inversores argentinos. Acá tenemos una imagen de la pueblada que se armó ahí en el pueblo de Avellaneda. Muy bueno el rol del intendente de Avellaneda tratando de defender a la empresa, pero bueno, probablemente esto, como siempre, no sirva para gran cosa. Veremos, veremos. Lo cierto es que evidentemente el presidente Alberto Fernández teme que con estas puebladas, cacerolazos, los diputados... En diputados no se junten los votos, entonces quizás se busque un camino alternativo para la intervención. Quiero mostrarte también, a ver si tenemos una imagen de la tapa del diario Perfil del domingo, o sea, de 24 horas antes de la expropiación. Con Fontevecchia, el ministro de Economía, Martín Guzmán. Guzmán: veo un peronismo ayornado en lo económico. A ver, vení. Es evidente que el domingo no le avisaron a Guzmán, el ministro de Economía, che, vamos a expropiar la principal agroexportadora argentina. Una de nuestras maquinitas de dólares la vamos a expropiar. No le avisaron a Guzmán, que tampoco estuvo en la conferencia del anuncio. Quiere decir que afuera lo que ven es, no hay ministro de Economía. Hay en todo caso un muchacho que negocia la deuda y las decisiones las toma Alberto, Cristina, no se sabe. Es muy mala señal. Yo quiero que veas un gráfico esta semana de una encuestadora que no es política, es más bien de marketing, o Panel, hizo una encuesta más bien política. Estas son las expectativas. ¿Cómo estaremos de aquí a un año? Encuesta nacional, online. Fíjate vos, desde que asumió Alberto, el 10 de diciembre, hasta ahora, 10 puntos bajan las positivas y 11 puntos suben las negativas sobre la situación general. Sobre la economía peor, sube 20 puntos la negativa, baja 10 puntos la positiva. En Argentina hay expectativas muy negativas y evidentemente esto, lo de Vicentín, lo único que hace es agravarlo. Por lo tanto, acá también hay maquiavelitos. Así que le vamos a pedir a nuestro señor director Diego Misraji, adelante. Un solo Maquiavelito con la insensata intervención de Vicentín. Argentina confirma ante los inversores que innecesariamente su tradicional mala reputación en materia económica. Un solo Maquiavelito, muy flojo muchachos, porque si no se tiene un plan económico, lo que comunican son los hechos. Te propongo en la hora de Maquiavelo hablar sobre esto con Yamil Santoro, que es uno de los pocos políticos liberales que quedan en Argentina, y vamos a preguntar, che, esto de la cuarentena eterna, que algunos lo llaman la eterna, que no se sabe cuándo va a terminar, ¿no será para la izquierda el reemplazo de esa revolución bolchevique que nunca fue? Te recuerdo, el ministro Kicillof dijo la otra vez, la cuarentena se termina 21 días después de que salga el último internado del hospital. O sea, probablemente de aquí a un año cuando tengamos las vacunas. Mientras tanto, Argentina será un gran Vicentín. Quédate.
Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Si tenés que salir de casa, te pedimos que uses algo casero para cubrirte la boca, nariz y mentón. En Lanús nos cuidamos entre todos. Hacé tu parte. Bueno, estamos con Yamil Santoro. Bueno, usted ya lo conoce, Yamil Santoro es un político liberal que tiene su propio partido, que se llama Mejorar, con Darío Lo Pérfido. Correcto. Muchos lo confunden porque fue digamos, de Cambiemos, del PRO, pero bueno, se abrió porque realmente representa una visión mucho más contundente, liberal. Es como estoy viendo yo, algo así de casualidad, salió que la pandemia podría ser la revolución bolchevique que no fue en Argentina. Bueno, ahí hay algo que hay que entender, que es que el miedo es un insumo espectacular para cualquier tipo de gobierno autoritario, sea de derecha o de izquierda. Los populismos se nutren de sentimientos extremos y la pandemia les ha venido como anillo al dedo para exacerbar, por un lado, el sentimiento de indefensión por parte de la ciudadanía, y ahí Alberto, lo hemos charlado acá en otra ocasión, logró una emancipación, por un lado, por lo menos ante la opinión pública, de la figura de Cristina, y se erigió o se paró como el salvador ante esta suerte de guerra. Pero la está aprovechando, porque es cierto, ahora ese repunte que tuvo está volviendo para atrás. Vimos en la encuesta de O'Panel el retroceso tremendo en las expectativas que hay, pero lo aprovechó para independizarse de Cristina. Yo creo que ahí aparecieron los límites concretos de ese proceso de independencia, que es que el Congreso lo maneja el kirchnerismo. Digo, Alberto prácticamente no tiene diputados. Pero sumarle esto, lo que hay que tener en claro es que es una guerra que no va a poder ganar porque vendieron expectativas equivocadas. Le hicieron creer a la gente que la cuarentena era la cura. Y cura no hay. Entonces, todo este pico que estamos empezando a ver se le va a facturar exclusivamente a Alberto. De hecho, vimos en las últimas semanas... Bueno, pero le están tratando de achacar la culpa a Larreta. Hacen el esfuerzo. Bueno, a Larreta, a la gente que se manifiesta, a la gente que sale a correr, a los runners, cuanto enemigo pueden inventar. Y de hecho es algo que yo hablé con varios asesores de Alberto en su momento. Le dije, sáquenlo del foco de la escena, porque lo van a terminar desgastando y va a terminar pagando el costo. Bueno, pero también convengamos que esas conferencias de prensa que tienen todo el rating, porque la gente está muy preocupada, donde está Alberto, Horacio y Axel, son una proyección para Horacio impresionante. Y tengo una sensación, no sé, por ahí me equivoco, parecería a veces que Horacio lo coimea a Axel. A ver, que Larreta coimea a Kicillof para que se muestre como se muestra. Hay cantidad de memes, es un plato. Kicillof hablando como un estudiante de primer año de sociales. Bueno, eso te habla del nivel de cada uno. Y te muestra al lado a un Horacio Rodríguez Larreta, a las cosas, concreto, cortito. Sí. Indudablemente Horacio tiene un nivel profesional muy superior al de Axel en términos de proyección de imagen y de manejo de imagen. Pero al margen de eso, yo creo que esa sucesión de cadenas que hemos visto o de conferencias nos viene mostrando un perfilamiento político que también creo que ayuda a explicar lo endeble de la performance de Cambiemos como oposición en este contexto. Claro, bueno, pasemos directamente a esta pregunta fundamental, vos que sos un ex Cambiemos. Nosotros insistimos mucho con esto de que si Cambiemos o Macri no hace una profunda autocrítica, no va a poder hablar con mínimo de credibilidad sobre economía. Y necesitamos urgente que lo haga, que hable de economía, porque Argentina se está desbarrancando otra vez, quedó clarísimo con esto de Vicentín, y necesitamos una oposición que tenga credibilidad para hablar de economía en estos momentos. Bueno, primero que nada coincido con tu apreciación. Lo que sí creo es que el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo superlativo para llevarlo a Macri a tener que ser la cara. O sea, lo van a forzar con esto de las escuchas y con otras cosas a que busque ser candidato. A buscar fueros. Para buscar fueros. Claro.
Y en ese contexto, sería claramente cabeza de lista de diputados de la ciudad de Buenos Aires, Exacto. con lo cual va a tener un protagonismo lamentablemente muy alto en lo que sería Cambiemos. Exactamente. Y como segundo problema, lo que yo no veo en Cambiemos es que haya una estrategia. Yo veo claramente dos estrategias disímiles. Una, que buscaría polarizar para convertirse en la alternativa, y ahí tendría sentido lo de tener una propuesta económica alternativa y demás. Patricia, por ejemplo. Exacto, que lo representan Patricia, Pichetto y algunos otros actores. Y por el otro lado, hay una estrategia más, digamos, alineada con Larreta, de Monzó y de otros actores, de buscar un esquema de cogobierno con el albertismo para el 23, donde se haga una suerte de gobierno de unidad nacional, dejando afuera a los componentes más extremos, como puede ser el kirchnerismo duro por un lado, y algunos actores de Sí, Cambiemos. a mí, yo creo que las dos son dos extremos y habría que buscar por ahí un intermedio, porque a mí me gustaría escucharlo a Horacio Rodríguez Larreta opinar sobre Vicentín. No va a pasar. No, seguramente que no. O alguno de los economistas. No sé, ¿pueden reivindicarlo a Melconian, por ejemplo? Bueno, a mí me encanta Melconian y creo que uno de los grandes errores de Macri fue haberlo despreciado y corrido. Fue a el gran Melconian. error de entrada, fue el gran error. Y ahí creo que me cuesta creer que ahora vayan a hacerse cosas radicalmente distintas que las que se hicieron antes. Estamos en el horno, entonces, estamos en el horno. Bueno, habrá que ver si desde otros sectores de la oposición no se termina configurando quizás la oposición que Cambiemos no supo ser o no puede ser. Vos decís los liberales. Los liberales o pensar una coalición más amplia. Yo no soy de los que creen que hay que ser sectario en la construcción política. Sí creo que hay que tender a una coalición bien amplia de la socialdemocracia, los liberales y hasta quizás los conservadores, digo. Porque después de la experiencia de Espert, de José Luis Espert, daría la sensación de que los liberales están como los trotskistas, ¿no? Todos divididos, cada uno con su vertiente y por supuesto que dejan de existir. Ya, creo que hay que ahí pensarlo, ese proceso particular de Espert, entenderlo más en cómo se manejaron los actores desde el punto de vista de la construcción política y no de las ideas. Digo, con José Luis tenemos muchísimas coincidencias en las ideas, pero lamentablemente el proceso político que lo llevó a su candidatura fue totalmente de espaldas al resto. Creo que a diferencia de esas experiencias del 2019, lo que está pasando ahora es que muchos de los actores estamos trabajando para generar puentes, para generar los mecanismos institucionales. Que podría haber una especie de alianza de José Luis Espert, de López Murphy, de Mejorar, de, no sé, Kachanowski, todos juntos, con todas sus diferencias, pero todos juntos para tener una alternativa liberal real. Estamos trabajando en eso y reitero, más amplio que esos nombres que acabas de dar. Todos esos actores que vos acabas de mencionar representan, si querés, al sector liberal, pero reitero, si queremos generar una alternativa de poder concreta y con chances electorales serias, hay que pensar más allá, no hay que ser sectarios. Y nosotros... Gran error de Macri no haber entendido que tenía que haberse llevado un pedazo del peronismo a una coalición, por ejemplo Massa, para subsistir ante un peronismo que se podía volver a unir. Grave Totalmente, error. pero también hay algo que hay que rescatar de la experiencia fallida de Cambiemos, que fue la manera de funcionar como coalición. Lamentablemente Cambiemos fue tan vertical y poco democrático en su funcionamiento interno que no permitió que las visiones disímiles que podía haber hacia adentro del espacio oxigenen. De hecho, este problema que estamos mencionando acá de la necesidad de que Cambiemos haga una autocrítica y sobre todo en las caras, digo, en las cabezas de Cambiemos, Cambiemos hoy por hoy no garantiza los mecanismos institucionales para que esa oxigenación acontezca. Claro. Entonces es muy difícil porque le estamos pidiendo a Macri que dé un paso al costado y no va a pasar. Y eso podría significar para él ir preso. Bueno, además, No lo va a hacer. creo que hay que entender que la falla, más allá de la personalidad de Macri, está en el mecanismo institucional que tiene Sí, Cambiemos, tal cual. y nosotros estamos planteando una visión superadora desde lo institucional y eventualmente... Cambiemos no tiene mecanismos de renovación. No. Y apostamos hacia el 23, ahí sí, tender a una gran coalición republicana, con Cambiemos incluido, pero respetando esta regla de juego. Claro. Y que podamos discutir independientemente de quién gane. Creo que Argentina lo que necesita es que los partidos sean canales de democracia genuina, que hasta hoy no lo son. Ahora, ¿cómo ves lo de Vicentín? Y esto de qué podría aportar la oposición parlamentaria y no parlamentaria a esto de que, depende cuánto dure la cuarentena, dentro de unos meses podríamos tener cientos o miles de Vicentines en Argentina. Yo ahí quiero destacar el proyecto que presentó el diputado
que forma parte de Cambiemos, José Luis Patiño, que justamente busca derogar el artículo 59 de la ley. ¿Diputado nacional o diputado...? Diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, que forma parte del Bloque PRO. Y Patiño presentó un proyecto para derogar el artículo 59 de la ley 21499, que es la que justamente faculta al gobierno... Claro, que es una ley de Videla. Exacto. Mirá vos, los que siempre bajaban los cuadritos van a expropiar a las empresas argentinas con una ley de Videla. Bueno, ¿viste? A veces los hechos hablan más que... Yo le decía a un amigo de izquierda, que lo vamos a tener en el programa próximamente, le decía, mira, para mí los extremos se tocan. El fascismo, el nazismo y el comunismo es más o menos lo mismo en muchos aspectos. Me decía, no, pero vos no leíste nada. Que ahí lo tenés. No, y lo que hay que entender de esta ley particular es que faculta al Estado, por su mera voluntad, o sea, con un acto administrativo, a intervenir en una empresa. Y después vemos el proceso ¿Es de una ley expropiación. constitucional? Yo creo que no, y de hecho nosotros estamos trabajando para presentar un recurso de amparo para evitar este tipo de mecanismos, porque vos mencionabas al principio del programa el caso de los eskenazi, y lo que hay que entender con este tipo de apropiaciones por parte del Estado es que los que se joden no son los empresarios. Son los argentinos. Somos los argentinos. Claro. Entonces, Eskenazi se va a llenar de guita. Guita nuestra. Después, además, todo este ruido que le meten, esto me hace acordar a Marcos Peña el 28 de diciembre de 2018, el Día de los Inocentes, interviniéndole el Banco Central a Sturzenegger, una ridiculez que después precipitó la crisis. Esto me parece, Fernández interviniéndolo a Guzmán, que está negociando con los acreedores externos la deuda y diciéndole no tenemos plata, y va y agarra y expropia una empresa que no solo le va a costar a los argentinos mucha plata, sino que no va a pagarle a los bancos públicos lo que les debe, con lo cual realmente le torpedea la negociación de la deuda. es muy peligrosa la señal esta que está emitiendo el gobierno con este tipo de acciones y sobre todo en materia de inversiones. ¿Con qué? ¿Quién va a traer un mango Exacto. acá? Si el día de mañana con un acto de voluntad te sacan lo Con tuyo. una ley que te puede expropiar. Exacto. Es tremendo. La verdad, Yamil, estoy muy preocupado por la Argentina, muy preocupado. Yo pensé que Alberto Fernández, o por lo menos esto es lo que yo compré, si compré mal me equivoqué, que iba a gobernar de alguna manera con independencia de Cristina, que no sé, en alianza con los gobernadores. Y dicen que esto fue un gesto exigido por Cristina. La verdad que me tiene sumamente preocupado que esto sea así. Esperemos que Fernández pueda encontrar su propio camino, porque si no, su gobierno va a terminar muy mal. Va a terminar peor que Cristina en el 2014. Nos echan, Yamil. Insisto, Yamil Santoro, uno de los jóvenes políticos liberales de la Argentina, la verdad, una opinión pública que desprecia al liberalismo, y sería bueno que cambie alguna vez. Estamos trabajando para eso. Muchas gracias, Yamil. A vos. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo aquí, por Metro y después por YouTube.